Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, el versículo 18. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, para santificación y para salvación, Señor, a través de ella. Te suplicamos que tu Espíritu Santo no solamente, Señor, nos abra el entendimiento, sino que también nos motive a la obediencia, de tal manera, Padre, que tú sigas transformando nuestra vida más y más a la imagen de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y que también, Señor, tú sigas edificando aquí tu iglesia local para seguir siendo luz y sal, columna y sostén de tu verdad, y sigas atrayendo a salvación al pueblo que tú tienes, Señor, en este barrio, en esta ciudad. Reconociendo nuestra absoluta incapacidad, venimos ante ti y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 18 al 24 para tener un poco el contexto de lo que vamos a ver en estas próximas semanas. Efesios 6, del 18 al 24. Perdón, sí, del 18 al 24, sí. Dice así la palabra del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Comenzamos esta última parte de la carta a los Efesios que, bueno, para aquellos que nos visitan por primera vez, hemos estado estudiando en los últimos meses y que más concretamente en estas últimas semanas hemos visto lo que es la armadura de Dios. Esta última sección, que si Dios quiere veremos poco a poco, repito, no lo veremos todo del golpe, hoy veremos o nos centraremos en el versículo 18, a esta última sección la he querido titular El creyente y su dependencia disciplinada de Dios. El creyente y su dependencia disciplinada de Dios. ¿Por qué este título? Porque en la vida de todo creyente existe un peligro real. Todas las personas, pero mayormente los creyentes, a veces solemos ser como los péndulos. Nos vamos de un extremo al otro. Podemos ser absolutamente incapaces de entender lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ofuscamos cuando nos encontramos ante retos, ante tribulaciones, ante angustias, como leímos antes en el Salmo del rey David. O puede suceder que nos vayamos al otro extremo y nos vayamos a un peligro real y que incluso, si me apuras, es peor que el anterior, y es un tipo de legalismo que considera su propia autosuficiencia. Es el peligro que viene de llegar a pensar que ya estamos plenamente capacitados por nosotros mismos para poder enfrentar la batalla espiritual, tal como Pablo nos habló en los versículos anteriores cuando trató el tema de la armadura de Dios. Esa consideración de de creer que estamos capacitados por nosotros mismos, repito, es sumamente peligrosa. Un problema que puede ser definido con la frase que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Menuda advertencia, ¿verdad? Y ese peligro se vuelve más real cuando consideramos todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo y que hemos visto en esta carta a los Efesios.
Por ejemplo, sabemos por el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. También sabemos, según los versículos del 4 al 6, que somos amados por Dios mismo. En el versículo 7, que somos perdonados, redimidos. En el versículo 8, que se nos ha dado toda sabiduría. En el versículo 13, que estamos seguros, sellados con el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 4 al 6, sabemos ahora que todo creyente tiene una nueva vida. En el versículo 10, que somos la obra maestra de Dios. En los versículos del 13 al 18, que somos uno con Dios, algo absolutamente asombroso. Y no solamente con Dios, sino también los unos con los otros. En ese capítulo 2, también en el versículo 19, sabemos que ahora somos miembros de la familia íntima, cercana de Dios. En el versículo 22, que somos la misma morada del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 21, sabemos que ahora podemos, como estamos haciendo como cuerpo de Cristo, glorificar a Dios, hermanos. Eso es algo también realmente asombroso. Nosotros que éramos sus enemigos, ahora podemos acercarnos a Él y glorificarle. También sabemos por el capítulo 4, versículo 3, que poseemos al Espíritu de Dios en nosotros. En los versículos del 4 al 6 sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. En los versículos del 11 al 13, que hemos recibido dones para poder servir a Dios, a un Dios que no necesita de nada ni de nadie. En el versículo 20 al 24 también que tenemos a Cristo para enseñarnos a vivir una vida nueva. Sabemos por el capítulo 5 de Efesios, en los versículos del 1 al 2, que hemos recibido el amor de Dios para que podamos andar en amor. En el versículo 8, que hemos recibido la luz misma de Dios para que vivamos en la luz. Sabemos en los versículos del 15 al 17 que hemos recibido toda sabiduría y toda verdad de Dios para que podamos vivir sabiamente en este mundo. Por el versículo 18 sabemos que hemos recibido la llenura del Espíritu de Dios. Sabemos por el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, que hemos recibido todos los recursos para poder vivir cualquier relación humana en este mundo tal como Dios quiere, tal como Dios la diseñó. Y finalmente, sabemos por el capítulo 6, versículos del 10 al 17, que hemos recibido una armadura invulnerable, invencible, poderosa, en contra de la cual Satanás no puede hacer nada. Cuando consideramos todo esto, cuando creemos que todo esto ya lo tenemos en Cristo, sobre todo el tema de la armadura espiritual, podemos estar en peligro de caer si acabamos creyendo que ahora nuestra dependencia de Dios ya no es absoluta. Satanás es muy astuto y nos puede hacer creer, ya lo tienes todo, ¿para qué depender de Dios? Pero no es así, hermanos. Aunque tengamos siempre puesta toda la armadura de Dios, aunque consideremos cada instante de nuestra vida todas estas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, nunca deberemos de olvidarnos que siempre, siempre, siempre dependeremos de Él. Siempre. Y deberemos de hacerlo disciplinadamente y en toda perseverancia. Todas estas bendiciones, toda la armadura de Dios solamente son efectivas si dependemos absolutamente de Dios. Si no, no valen de nada. No valen de nada. Por eso Pablo, movido por el Espíritu Santo, acaba su carta a los Efesios, a mi parecer, de manera magistral, diciéndonos que a pesar de contar con tantos beneficios espirituales, hermanos, deben ser muy disciplinados en su dependencia de Dios. Y por esa razón nos dirá que deberemos depender de Dios perseverando en toda oración, que es lo que veremos en esta mañana, si Dios quiere, en el versículo 18. Que deberemos depender y perseverar en la soberanía de Dios cuando proclamemos el Evangelio y descansar en esa soberanía para no desmayar, versículos del 19 al 20, que deberemos depender y perseverar con toda fidelidad, y nos pondrá el ejemplo de Tíquico, versículos del 21 al 22, y por último, que deberemos depender y perseverar en el amor a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, 23 y 24, que a la luz de Apocalipsis vemos que los hermanos de Efesios no perseveraron porque olvidaron su primer amor.
En definitiva, si no dependemos absolutamente de Dios, permítame la expresión, estaremos totalmente vendidos. Totalmente vendidos. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver el primer punto del versículo 18, la dependencia y perseverancia del creyente en toda oración. Fíjate lo que dice el versículo 18. Voy a leer, si me permite, la versión de la Biblia de las Américas, pero que verás que es muy parecida a la de la Reina de 60. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Repito, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un comentarista dice de esta sección que Pablo comenzó esta epístola en los lugares celestiales y termina en sus rodillas. Y es porque todo en el creyente depende de la oración. Si observas el texto, Pablo repite en este versículo 4 veces la misma palabra, sea en su forma sustantiva o sea en su forma adverbial. ¿Cuál es esa palabra? Todo o toda. En resumen, Pablo quiere que entiendas que todo en tu vida espiritual, todo depende de la oración. La batalla espiritual en la que estás involucrado requiere, por tanto, un compromiso tremendo con la oración. Exige que no descuides en ningún instante la oración y que esa oración la ofrezcas fervientemente en todo tipo de oración, en toda constancia, en toda dependencia, en toda determinación y en toda unidad. Eso es lo que nos dice Pablo en este versículo. Debemos orar fervientemente en todo tipo de oración, en toda constancia, en toda dependencia, en toda determinación y en toda unidad. Veamos el primer punto, en todo tipo de oración. Así empieza este versículo, con toda oración y súplica. ¿Qué significa esto? La palabra griega que se traduce como oración simplemente significa petición, una oración en general, incluso puede significar, según el contexto, una conversación. Y la palabra griega que se traduce como súplica significa algo específico, algo concreto, muy definido. Y la palabra toda habla de toda clase, de todo tipo. Así que el principio aquí es que debes orar a Dios con toda intencionalidad sobre todo tipo de asunto general o específico que afecte a tu vida espiritual. A veces solemos orar normalmente solo por un asunto. ¿Cuál? Si me equivoco, te pido perdón, pero me miraba a un espejo y me veía reflejado en lo que voy a decir. A veces simplemente oramos por pedir cosas, pidiendo cosas, que no está mal. Pero Pablo aquí no habla de un tipo de asunto concreto, sino de todo tipo de asuntos. Las oraciones que demuestran nuestra absoluta dependencia de Dios deben incluir no solamente clamores de ayuda, también asuntos tan específicos como pueden ser confesión de pecados, como profesión de fe, como adoración, como acción de gracias, como intercesión por otros hermanos, como alabanzas. Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, dijo, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. A Timoteo le dijo en 1 Timoteo 2:1, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando oras, tan solo para pedir cosas, estamos perdiéndonos una multitud de bendiciones que el Señor nos da a través de precisamente poder acercarnos ante Él, ante el trono de su gracia. Bendiciones que vienen, por ejemplo, piénsalo, por medio de la intercesión por otros, o también por dar gracias simplemente. Si no piensa, el agradecimiento a Dios es una de las armas más poderosas que tenemos para derrotar a Satanás. ¿Por qué? Porque la gratitud trae contentamiento de corazón. Un contentamiento que abarca cualquier situación por la que tengamos que enfrentar. No entiendo lo que estoy viviendo, pero Señor, si esa es tu voluntad, gracias. Y eso trae paz al alma afligida. La intercesión por otros
puede traer gozo y paz por nuestra vida o a nuestra vida. Si no recuerdas lo que dijo Job 42:10, lo que leemos en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cómo la intercesión por otros también trae consuelo y descanso a nuestras vidas. Además debe ser bastante intencional, de hecho intencionalmente concreto sobre cada asunto particular que ores. Eso es lo que significa la palabra súplica. Cuando tú suplicas al Señor, seguro que suplicas por un asunto particular que te está ocasionando mucha angustia. Ese es el punto. No hace falta que esa situación te aflija para pedir específicamente. La oración debe ser definida, debe ser concreta, como la palabra súplica implica. En otras palabras, no basta simplemente con decir, oh Señor, bendice a todos los que esperan tu bendición. Eso es algo muy general. Tu oración debe tener súplicas, peticiones y por necesidades definidas, ruegos por bendiciones específicos. Esto significa, por tanto, que debes vivir constantemente atento a las situaciones concretas, propias o ajenas que suceden a tu alrededor. Por ejemplo, debes estar involucrado en la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para conocer las situaciones donde tu ayuda en oración puede ser necesaria. Para orar quizás por hermanos concretos, por ministerios concretos. También para orar por la salvación de personas concretas con nombres y apellidos. También esas oraciones específicas deben llevarte a examinar tu vida y hacerlo de manera minuciosa. Señor, perdona mis pecados. Amén, así es. Pero ¿qué pecado específicamente está afligiendo tu vida? Debes examinarte. Debes orar por asuntos propios, precisos, por motivos específicos de gratitud, por cada detalle que el Señor permite en tu vida. También debes quizás incluir en tus oraciones alabanzas. ¿Cuántas veces alabamos al Señor, cantamos en nuestras oraciones? ¿Es que acaso no estás con gozo a veces cuando oras al Señor? O quizás también definidas por las lágrimas. Lágrimas que corren por tus mejillas, por el dolor, por ti, por algún familiar particular por el cual suplicas. Por pruebas que estés pasando, por un pecado concreto que debas confesar y contra el cual estás luchando. Esa es la vida en toda oración y súplica, hermanos. Debemos demostrar dependencia de Dios en todo. A veces surge la pregunta, ¿y por qué no dedico ese tiempo a orar específicamente? Porque quizás creemos que la oración no es suficiente. Pablo aquí con esta frase nos dice que debemos orar por cada asunto particular y propio, tanto en la iglesia como personal, por cosas concretas y definidas. Eso es lo que significa orar con toda oración y súplica. Pablo continúa diciéndonos que esas oraciones concretas deben también hacerse con toda constancia. Debemos orar en toda constancia. Dice, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Ese verbo orad no está en imperativo, no es un mandato, sino que es un presente continuo. La Reina Valera del 60 lo traduce mejor. Dice, orando en todo tiempo. El punto aquí es que debes mantenerte dependiente de Dios totalmente en una vida de oración incesante. Ese es el punto. Tu vida, como creyente, no puede estar desligado de la comunión de Dios ni un instante. En todo momento, en todo contexto, constantemente, sin un instante, tu vida debiera estar sin oración. Ese es el punto de Pablo. Ese es el punto de Pablo. Pero no solamente de Pablo, de todo el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el mismo punto cuando dijo que debemos orar siempre sin desfallecer jamás. Lucas 18:1. En Hechos 10 leemos de un hombre, Cornelio, y se dice de él que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente.
Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, les exhortó en Romanos 12:12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. En primera de Tesalonicenses 5:17, que todo el mundo conoce, Pablo les exhortó a esos creyentes a orar sin cesar. Y lo mismo hizo con los colosenses en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En resumen, en todo el Nuevo Testamento vemos que el patrón de vida de aquellos creyentes, los creyentes de la iglesia primitiva, era claro, oraban con toda constancia. Sus vidas eran vidas de oración. Por tanto, el principio aquí es que la oración constante, la oración incesante a Dios es vital para tu vida. No basta con orar 1 minuto, 3, 10, 1 hora por la mañana, en definitiva. 24/7. 24/7 debemos estar orando al Señor. Todo el día, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo puedo yo aplicar de manera práctica a mi vida el orar incesantemente en todo tiempo? Porque mi vida, Miguel, no es una vida contemplativa como los monjes en un retiro, en un monasterio. Es decir, tenemos muchas otras responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo orar incesantemente como la palabra de Dios nos está diciendo? A lo largo de la historia, muchos se han planteado esa misma cuestión, muchos. ¿Cómo puedo orar incesantemente? Y por ejemplo, Richard Baxter, que fue un teólogo del siglo XVII, respondió a esa pregunta de la siguiente manera. Vive siempre consciente de que estás delante de Dios, que su presencia enmarque y determine todos tus pensamientos, afectos y acciones. Repito, vive siempre consciente de que estás delante de Dios, que su presencia enmarque y determine todos tus pensamientos, afectos y acciones. Siglos después, otro teólogo, J.C. Ryle, respondió a esta pregunta de la siguiente manera. Vive siempre sabiendo que estás a la vista de Dios. Esto es lo que Abraham hizo, caminó delante de él. Esto es lo que Enoc hizo, caminó con él. Esto es lo que será en el cielo, vivir constantemente ante la eterna presencia de Dios. No hagas nada que no quieres que Dios vea. No digas nada que no quieras que Dios oiga. No escribas nada que no quieras que Dios lea. No leas nada que no te gustaría que Dios leyera. No vayas a ningún lado donde no te gustaría que Dios te encontrara. Eso es una vida de oración. Una vida de oración en todo tiempo es una vida consciente de Dios en todo tiempo. Una vida de oración en todo tiempo es una vida consciente de Dios en todo tiempo. Todo lo que experimentas en tu vida, todo pensamiento, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que sientes, todo debe ser parte de tu vida de oración, porque todo eso que estás experimentando, debieras poder compartirlo con tu mejor amigo, y tu mejor amigo se llama Jesucristo. Todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sintiendo en todo momento, debieras poder compartirlo con tu amado Señor Jesucristo. Si te ves tentado, inmediatamente le dices al Señor, Señor, tú sabes lo que estoy enfrentando, ayúdame, por favor. Si ves algo bueno, tu primer pensamiento debiera ser, gracias, Dios mío, tú eres la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gracias por permitirme ver esto. Si ves algo malo, automáticamente dices, Señor, que la maldad no reine. Te ruego que no lo permitas. Si ves a alguien sin Cristo, tu primera preocupación debiera ser, oh Dios, salva a esta persona que no te conoce. Solo tú puedes atraerlo hacia ti mismo. Si estás en algún problema, tu primera mirada se levanta a los cielos y le dices, Señor, tú eres mi libertador. Por eso una vida de oración constante, en todo tiempo, significa poner nuestra vista en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. En las cosas celestiales, donde está Cristo sentado, Colosenses 3:1. Significa que su presencia consciente está en tu mente en todo tiempo, de tal manera que toda tu vida se convierta en una oración. ¿Podemos decir eso?
Mi vida es una oración al Señor. Eso es orar en todo tiempo como se nos demanda en la palabra de Dios. Quizás no afecte las formas, no tengamos que agachar la cabeza o cerrar los ojos, pero sí implica la conciencia. Sé que Dios me está viendo. Sé que Dios sabe lo que siento, lo que pienso, y yo puedo ahora llevárselo en todo tiempo, en todo momento. Eso es tener comunión con Dios, hermano. Eso es tener comunión con Dios en todo tiempo. ¿Sabes por qué Dios te salvó? Para que tengas comunión con Él. Pero no comunión un domingo a las 12 del mediodía. 24 horas todos los días de tu vida. Así que una vida de oración incesante es ese tipo de comunión que Dios busca de ti. Queridos hermanos, podemos conocer mucho a Dios y nunca pensar en Él. Y eso es muy triste cuando se da en tu vida. Por eso el propósito entero de todo lo que aprendemos a través de la palabra tiene una única finalidad, y es que pensemos constantemente en Dios. Que salgas de aquí y sigas pensando en Dios. Que pase 2 días y sigas pensando en Dios. Que pase una semana y sigas pensando en Dios. Que pase toda una vida y que nunca hayas dejado de pensar en Dios ni por un instante. Eso es una vida de oración. Eso es una vida de comunión con Dios. Martin Lloyd-Jones dice: nuestra posición definitiva como cristianos es aprobada por la naturaleza de nuestra vida de oración. Usted puede tener mucho conocimiento de Dios, inclusive usted puede ser alumno de algún seminario o un ministro, un pastor, un misionero, un maestro de la palabra, pero su vida de oración es lo que va a ser una medida, un monitor de cuán realmente profundo es su conocimiento de Dios y su relación con Él. Entonces, como creyente, debes vivir constantemente en todo tipo de oración y súplica si quieres realmente evitar caer en ese terrible pecado de la autosuficiencia. Debes estar plenamente consciente en todo momento de la presencia de Dios en tu vida, sabiendo que Él lucha por ti. Y así todo lo que vives en la vida debe ascender a Dios en oración, porque la comunión con Él es lo que siempre Dios ha querido contigo. Y por esa razón, Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, propició esa comunión, reconciliándonos con el Padre. Pero qué difícil vivir así, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Vivir de esa manera constantemente consciente, luchando contra nuestra carne para no desagradar a Dios, que nuestra vida sea realmente olor fragante delante de Él, como dice el apóstol Pablo, es muy difícil. Y por esa razón de la dificultad, lo siguiente que nos dice Pablo es que esta vida de oración, de comunión plena con el Padre en todo tiempo por medio de Cristo, debe ser vivida en toda dependencia del Espíritu Santo. Orar en toda dependencia. Pablo sigue diciendo en este versículo: con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. En otras palabras, debes vivir una vida de oración y orar en absoluta dependencia del poder y capacitación del Espíritu Santo. Sin Él es imposible orar. Solo Él es el que puede realmente inspirar nuestro espíritu para que podamos elevar a Dios a oraciones adecuadas. Solamente incluso Él nos puede ayudar a formular peticiones de acuerdo con la voluntad de Dios. El texto muy conocido de Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad aquí, Pablo? No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En Judas 20 también dice: pero ustedes, amados, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, antes de explicar lo que esto significa, déjame explicarte lo que no significa orar en el Espíritu. Esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas, por ejemplo.
Yo entiendo que aquí vienen muchos hermanos de otros contextos doctrinales, pero eso de orar en el Espíritu no tiene nada que ver con hablar en lenguas, como algunos afirman. Ni tampoco es un aval que el Espíritu Santo te da para que cuando ores digas, declaro en el nombre de Jesús o decreto en el nombre de Jesús. Nada de eso está en la Biblia. Nada. ¿Tú sabes quién declara y quién decreta? Jesús, Dios. Cuidado, eso es una actitud insolente. Sé que soy duro, pero es que esto no puede tener más claridad que esta. Cuidado. Cuidado. Solamente Dios declara, solamente Dios decreta, y solamente tú le pides al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Tampoco orar en el Espíritu es caer en un estado de éxtasis, donde de repente tus ojos se ponen en blanco, donde de repente empiezas a sentir emociones, sentimientos que nunca antes has sentido, ni en lo personal ni en lo colectivo. Quiero ser claro, todo eso es satánico. Satánico. Nada de eso significa orar en el Espíritu. ¿Y entonces qué significa? ¿Qué significa orar en todo tiempo en el Espíritu? Pues simplemente reconocer dos cosas. Uno, que eres incapaz por ti mismo de poder orar como conviene. Es lo que dijo Pablo en Romanos 8. No sabemos orar como debiéramos. ¿Lo has reconocido alguna vez? Primero empiezas por ahí. Señor, no sé cómo orar. Ayúdame a orar. Y debido a eso, vas a buscar constantemente la ayuda del Espíritu Santo para orar en toda dependencia de Él. ¿Por qué? Romanos 8 de nuevo. Porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es muy simple. Señor, no sé cómo orar, ayúdame. Y que tu Espíritu Santo me capacite para hacerlo. Ese principio es muy claro aquí. Antes de orar, como dijo un hermano, antes de orar, reconoce en oración tu incapacidad para orar. Pide la ayuda del Espíritu Santo para poder orar en el nombre de Cristo y en coherencia con la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Reconocer nuestra incapacidad y nuestra dependencia de Dios para orar. Hermanos, si no oramos en el Espíritu Santo, en su poder, nuestras oraciones no son oraciones. Y si la quieres considerar oraciones, van a ser insustanciales. Además, podrán llegar a ser egoístas y sobre todo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos afirmar esto? Bueno, pues sabiendo cómo podemos orar de manera práctica dependientes del Espíritu. ¿Cómo puedo yo de manera práctica orar dependiente del Espíritu? Si recuerdas, hace ya unos meses vimos Efesios 5:18 y ahí encontramos la respuesta. Ahí en Efesios 5:18 leímos lo siguiente: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahí sed sí es un mandato. Como creyente debes ser llenado del Espíritu Santo. Debes ser controlado por Él. ¿Cómo? Recuerda, Pablo nos lo explica en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En otras palabras, según llenas tu vida de la palabra de Dios, vas a vivir conforme a esa palabra. Y en ese momento vas a estar viviendo lleno del Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a gobernar tus pensamientos, tus sentimientos. Y de esa manera tus oraciones van a estar dirigidas por el Espíritu Santo. Básicamente, vas a orar en armonía con la palabra de Dios. Orar en armonía con la palabra de Dios. Eso es orar en el Espíritu.
Es la única forma de evitar que nuestras oraciones sean egoístas, que por supuesto estén fuera de la voluntad de Dios. Y como yo no sé cómo orar y necesito de la ayuda del Espíritu, Él me va a ayudar, pero lo va a hacer a través de su palabra, para que yo pueda leer, entender y orar conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es la única manera de evitar orar fuera de la voluntad de Dios. Es la única forma de poder orar en el Espíritu, como aquí Pablo nos demanda, y de esa manera no caer en un espíritu de autosuficiencia. Entonces, cuando oramos conforme a la palabra de Dios, realmente el Espíritu Santo que mora en ti le dice al Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y Dios oye y Dios responde. Entonces debemos vivir una vida de oración, en todo tipo de oración, sea general, sea específica, incesantemente conscientes en todo tiempo de que estamos ante la presencia de Dios y que nuestra vida debe ser una vida de oración constante al Señor, y debemos hacerlo en toda dependencia del Espíritu, o lo que es lo mismo, conforme a la palabra de Dios revelada. Y lo cuarto es que debemos orar con toda determinación. Pablo sigue diciendo, y así velad con toda perseverancia y súplica. Velad, estar alerta. Como el verbo anterior, orad, no está en imperativo, sino que no es un mandato, sino que es un presente continuo. Literalmente Pablo está diciendo, mantente velando, mantente vigilante, no bajes la guardia. Velar en la oración es el secreto de la victoria, hermanos. Una victoria sobre el mundo, mientras esperamos la vuelta de Cristo. El Señor dijo en Marcos 13:13, estén alerta, velad. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. También es el secreto de la victoria sobre nuestra carne, una carne que nos asedia. Recuerda, tu carne es tu primer enemigo. Pues velar incesantemente en oración es la única manera de poder tener victoria sobre nuestra carne. Y tenemos un ejemplo claro en Cristo y en un tal Pedro, no sé si lo recuerdas, cuando Cristo fue arrestado aquella misma noche, el Señor le dijo algo a Pedro. En Marcos 14, versículos del 37 al 39 leemos. Entonces vino Jesús y los halló durmiendo al grupo de discípulos que fueron con él. Y dijo, se dirigió a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Y aquí está el mandato, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, tu parte interior, está dispuesto, sí, pero tu carne es débil. Sigue diciendo Marcos que el Señor se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. El Señor fue a Pedro la misma noche en la que el Señor iba a ser entregado, lo vio durmiendo, le dijo, Pedro, ¿no has podido velar y orar? ¿Y sabes cuál fue el resultado de que Pedro se quedara dormido y que no velara y orara? Marcos 14, 67 al 72. Léelo en casa. Pero solamente te digo lo que sucedió. Pedro negó a Cristo 3 veces. ¿Por qué? Porque no veló y oró. Por tanto, vemos cuán crucial es mantenernos firmes, velando en toda oración. Es vital, hermanos, vital. Debemos hacerlo con toda perseverancia, es decir, con completa y absoluta determinación persistente. Debemos hacerlo sin desmayar. Y de nuevo dice el apóstol Pablo, y con súplica, otra vez la misma palabra anterior. Es decir, debemos orar persistentemente, vigilante, sin desmayar por cada asunto en particular. Es como ese soldado que está vigilando en su torre el campamento, el cual tiene que proteger y que no está haciendo en tiempo de guerra. Ese soldado que vigila debe mantenerse alerta, continuamente despierto, aguantando sin desmayar, aun cuando aparentemente nada pase.
La vida le va en ello. En otras palabras, has de velar en oración con determinación, sin permitirte caer en el sopor, en la desidia, en el aburrimiento. Todo esto que es la carne que te lo produce, y la única manera de evitar que la carne te lo produzca es velando constantemente en oración. Pero tampoco has de caer en la frustración, en el fracaso, en la desilusión, en el desánimo por no ver aparentemente respuestas a tus oraciones. La palabra nunca nos dice otra cosa que mantente orando persistentemente. Da igual la respuesta, mantente orando. Debes mantenerte firme, debes mantenerte plenamente convencido y determinado a orar, creyendo a Dios. Debes estar determinado a no tirar la toalla, aunque aparentemente nada esté sucediendo a través de tu vida de oración. Ese es el punto. No esperes respuestas, mantente velando, orando. Nuestro Señor nos da dos ilustraciones sobre esta determinación, seguro que todos conocemos. Una la encontramos en Lucas 11, la otra en Lucas 18. Y en Lucas 11, resumidamente, ¿qué nos encontramos ahí? Nos dice del hombre que toca y toca la puerta del amigo para pedirle 3 panes. Y el otro, el amigo que está durmiendo ya en la cama, le dice, chayo, no me moleste. Estoy ya en la cama durmiendo con mi esposa y mis hijos. No voy a salir, no te voy a dar nada. ¿Qué hace el hombre? Y toca, y toca, y toca, y al final el otro ya cansado se levanta y le dice, muy bien, toma lo que tú quieres. ¿Qué está enseñándonos aquí Jesús? Que la insistencia dio fruto. ¿Qué crees que Dios no le va a dar a su hijo que le pide con la misma determinación? Si aquel hombre lo hizo, ¿por qué Dios no lo va a hacer? Por otro lado, en Lucas 18, el Señor Jesucristo habla del juez injusto y de la mujer que seguía viniendo y rogando para que le hiciera justicia. Al final aquel juez harto también con aquella mujer, hizo lo que ella quería. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Si un juez injusto le da algo a aquella mujer porque persistió, ¿qué crees tú que Dios, el justo, no le dará a sus hijos si estos persisten en oración? El principio aquí es muy claro. Si eres persistente, si eres fiel con toda determinación, si sabes en quién has creído y sabes que Él es fiel y justo para responder a tus oraciones por medio del Espíritu, conforme a su voluntad, Dios va a oír y Dios va a responder. Ahora bien, esto no significa que intentes torcerle el brazo a Dios para que Él haga tu voluntad. No, esto no se refiere a esto, sino que más bien ores persistentemente esperando la respuesta de Dios, sea cual sea. Debes confiar en el Señor. Debes esperar su respuesta, aunque esa respuesta no sea la que tú estés esperando. Ese es el punto. El punto no es esperar la respuesta necesariamente, sino esperar la voluntad de Dios. Adecuar tu voluntad a la voluntad divina. Eso es el mayor descanso de un creyente. Ora persistentemente. Ora, no para que Él haga tu voluntad, sino para que el Señor haga la suya en tu vida. No descanses hasta conseguir la respuesta de Dios, aunque esta respuesta no sea la que esperemos, aunque confiamos de que sí será la que necesitemos. Porque como dijo un hermano, Robert Lowe, la oración no es lograr que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Hermanos, oremos con toda perseverancia, con toda determinación. El Señor siempre responde. Confiemos en su respuesta. Descansemos en que, aunque nosotros no entendamos, Él lo entiende. Confiemos en que Él es soberano. Confiemos que aunque quizás la respuesta no sea lo que esperemos, sabemos que siempre será lo mejor. Siempre. Adecuemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la única manera de poder también
persistir en la batalla espiritual que tendremos por delante cuando suframos al ver seres queridos, por ejemplo, lo más esencial en la vida de toda persona, que es que no quieran creer en Cristo. Confía en el Señor. Ora sin descanso, persistentemente, conforme a la palabra de Dios. Y el Señor responderá. ¿Qué responderá? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en ese momento tú descansarás porque sabrás que esa es la voluntad soberana y perfecta de Dios. Y eso es lo más importante. Y por último, oremos en toda unidad. Oremos por todos los santos, dice el apóstol Pablo. Por todos los santos. Los unos por los otros, en definitiva, en otras palabras. Esta última parte del versículo está muy ligada también a la palabra súplica anterior. Haces un diagrama y están enlazadas. Recuerda, súplica significa algo específico, algo concreto. En otras palabras, Pablo aquí está diciéndonos también, ora en específico o especialmente por todos los santos, por todos tus hermanos en Cristo, por los creyentes. No sé si me pasa solo a mí, pero hay días en que encuentro difícil orar. No porque no sepa qué orar, sino porque hay tantas cosas por las que debo orar, hay tantas necesidades por las que orar. No se me enfaden, pero a veces cuando leo el boletín y leo el apartado de oración, simplemente mi mente se inunda con tantas cosas que no sé por dónde empezar a orar. Y me ha sucedido, y lo reconozco y pido perdón al Señor y también a ustedes, que me encuentro al final de mis oraciones, después de haber orado por todas esas peticiones, y me encuentro ya sin fuerzas y simplemente digo al final, y Dios bendice a todos mis hermanos y sus familias. ¿Eso es lo que dice Pablo aquí? No, está diciendo que ores específicamente por cada uno de tus hermanos, con sus nombres, con sus apellidos, por sus situaciones, por sus circunstancias. Es lo que está aquí diciéndonos Pablo. Orar específicamente por todos y cada uno de ustedes y hacerlo de manera concreta. ¿Sabes cómo están tus hermanos? ¿Conoces sus situaciones, sus problemas, sus vicisitudes? ¿Sabes la lucha por la que están pasando? ¿Tienes compasión por ellos? ¿Oras por ellos de manera específica, tal como el Señor nos manda? Ese es el punto, conocernos, para poder orar los unos por los otros. Luego sucede otra cosa en nuestras oraciones, siguiendo este mismo punto de orar por cada uno de los hermanos. Y pongo al burro delante para que nadie se espante, aquí el burro. A veces estoy mucho más preocupado por mis problemas que por los problemas de cualquier otro hermano. ¿Y eso qué me demuestra? Que mi vida de oración está centrada en mí. Está centrada en mí. Pero fíjate que nada nos dice en el texto que oremos por nosotros mismos. Nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque esa no es la prioridad, hermanos. Esa no es la prioridad, orar por nosotros mismos. Es verdad que yo reconozco que tengo mis luchas y por supuesto que le pido al Señor en oración cada día que me ayude a luchar contra mi pecado y lo confieso cada día, pero eso es una cosa y la otra es concentrarme en mí para hablar de mí, de mis problemas, de mis situaciones, en mis oraciones. Eso no debiera ser. ¿Por qué? Porque la palabra me exige que no ore por mí, sino que ore por mis hermanos. Ese es el punto. Y piensa una cosa, si todos lo hiciéramos así, si todos oráramos los unos por los otros, ¿quién quedaría descubierto por las oraciones? Nadie. Todos estaríamos cubiertos porque todos oraríamos los unos por los otros. Así es como crece realmente el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así es como realmente nos cuidamos en amor. Es realmente así como nos volvemos uno en Cristo, cuando todos estamos perdidos en las necesidades de todos.
¿Qué dice 1 Corintios 12:26? Que si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Si un miembro es honrado, todos nos regocijamos con él. Eso es la vida de oración de la iglesia. Fíjate cómo al inicio del versículo 19 de nuestro texto de Efesios, ya lo veremos si Dios quiere en otro momento, Pablo lo que hace es pedir que oren por él a aquellos hermanos. Pablo, un hombre curtido en 1000 batallas, un hombre que había evangelizado y fundado no sé cuántas iglesias, les dice, por favor, oren por mí para poder seguir llevando el evangelio. Pablo necesitaba que oraran por él como él oraba por las iglesias. Hermanos, nos necesitamos mutuamente en oración. Ese es el punto. Debemos orar los unos por los otros. Debemos estar concentrados en mi hermano, no tanto en mí. La ilustración por excelencia de este punto la tenemos en Juan 17. En Juan 17 te encuentras al Señor Jesucristo orando. ¿Orando cuándo? La misma noche que iba a ser entregado. ¿Y estaba Jesús preocupado por lo que le iba a pasar? No. ¿Cuál era su preocupación? Sus discípulos. La batalla espiritual que ellos iban a enfrentar cuando Él muriese y ya no estuviera con ellos. Ese es el ejemplo perfecto para entender lo que significa orar por los demás y no por uno. Mi preocupación no soy yo, es mi hermano, sus luchas espirituales, las cargas que está llevando, para que de esa manera podamos perseverar juntos hasta el final. Y mi gran descanso no es que yo ore por mí, es que otro hermano estará orando por mí. Ese es el punto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin descanso, en todo tiempo, con todo tipo de oración por tu hermano, por tu hermana en Cristo, por sus luchas espirituales? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces has seguido este ejemplo del Señor Jesús de olvidarte de ti y centrarte en tu vida de oración por tus hermanos? Y déjame darte otro punto, si me lo permites, de lo que significa orar por nuestros hermanos. A veces oramos exclusivamente por la salud física de los hermanos, que no está mal. No está mal. O quizás por un problema material o un problema, bueno, que tampoco está mal, no me malinterpretes. No digo que no se deba orar por eso. Pero cuando oramos por las batallas espirituales, las batallas del alma de que cada uno estamos enfrentando. Te recuerdo que este texto está en un contexto. ¿Cuál es el contexto? La batalla espiritual, hermanos. La batalla espiritual. Entonces, Pablo aquí, coherente con su línea de pensamiento, no está hablando de tu necesidad física, sino de tu necesidad espiritual. No está hablando de que oremos para que un hermano que se rompió una pierna ahora, no, que su fe no le falte, que su fe no le falle, que en medio de esa dolencia, de ese dolor, de ese sufrimiento, Señor, su fe no le falle. Ese es el punto. Repito, no quiere decir que no oremos también por la sanidad, no me malinterpretes. Pero ¿de qué sirve orar por sanidad si luego no te preocupas por su alma, por su espíritu, por la batalla que va a estar contendiendo, para que Satanás no aproveche esa situación creando dudas, miedos, temores en ese hermano? Ese es el punto. Lo que debiera realmente preocuparnos de corazón en nuestra vida de oración por un hermano es orar para que persevere en Cristo, para que llegue a la meta, para que en medio de sus luchas espirituales pueda perseverar en santidad. Es orar para que no sucumba a la tentación, que no sucumba a las pruebas. La vida espiritual es lo que debiera ocupar la centralidad de nuestras oraciones, los unos por los otros. Lo que Pablo aquí está diciendo es, miren, esta es la guerra. El enemigo es espiritual. La guerra es difícil, es dura. Debemos orar por nuestro espíritu, los unos por los otros, para poder mantenernos firmes. Es imposible que tú solo ganes la batalla. Hay otro mal. Y es que nos cuesta tanto hablar de nuestras intimidades.
Obviamente no queremos hacerlo público, claro, pero quizás tengas un hermano o hermana con quien poder compartir para que oren por ti. Pero a veces parece como que vivimos en una burbuja. Solo pongo en el grupo de WhatsApp, oren por mí, hermanos, que me acabo de romper una uña, me acabo de caer una escalera. Cuando hablo con mi hermano, con quien tengo confianza, digo, ora por mí, porque tengo un pecado que me está consumiendo. Ayúdame en oración, hermano. Ayúdame. Ese es el punto. La dureza de la guerra espiritual no la podemos ganar solos. Debemos apoyarnos los unos en los otros. Debemos orar los unos por los otros. A veces incluso está ese falso orgullo de, yo es que no soy importante. No, pero si no estamos hablando de tu importancia o no. Estamos hablando de Cristo y que éste sea exaltado y glorificado que cuando tú llegues a la meta. Entonces oremos los unos por los otros. Oremos para que juntos podamos ganar la batalla que tenemos que enfrentar en contra del enemigo. Realmente, piénsalo, realmente nada más importa en esta vida. No importa la salud. Algún día tendremos que morir. No importa lo material. Dios es el que provee. Y no importa nada de eso porque todo eso es perecedero. ¿Qué importa? Lo que no perece, nuestra alma. La victoria y que ésta sea para la gloria de Dios. Ese es el punto. Tenemos, por tanto, que estar involucrados en súplica unos por otros, hacerlo de manera persistente en las necesidades espirituales que enfrentamos. Conocernos, hermanos. Conocernos, amarnos, cuidarnos, alentarnos, fortalecernos espiritualmente los unos a los otros. Ese es el motivo de orar por todos los santos. ¿Conoces las necesidades espirituales de tu cónyuge, de tus hijos? ¿Oras por ellos, por sus batallas espirituales? ¿Conoces la necesidad espiritual del hermano que tienes sentado a tu lado? ¿Sabes lo que está pasando en su vida? Y si eso que pasa en su vida le está afectando en su relación con el Señor. ¿Conoces la realidad espiritual de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos? ¿Oras por su salvación? Como dice un hermano, a veces simplemente oramos cuando ya vino el desastre. Y quizás un poco de oración preventiva podría haber ayudado a evitarlo. Debemos orar persistentemente los unos por los otros y específicamente por nuestras luchas espirituales. Nunca nos olvidemos de eso. Hermanos, necesitamos, por tanto, imperiosamente cada día de Dios. Necesitamos cada día de Cristo. Necesitamos cada día de su Espíritu Santo, porque ya dijo el Señor que sin Él, sin Cristo, nada podemos hacer. Estamos en peligro, no solamente en medio de esta batalla espiritual, sino en peligro de caer en las redes del enemigo que nos puede hacer creer que somos autosuficientes por nosotros mismos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, es un tipo de legalismo terrible. No creas que debido a que tienes todos los recursos posibles que el Señor te ha dado, que Él consiguió cuando Él fue crucificado en la cruz, tú ahora solo vas a poder mantenerte firme. Es imposible sin el Señor. Es imposible sin el acompañamiento y la amistad de tus hermanos en Cristo. Imposible. Por eso debes ser un creyente dependiente. Un creyente dependiente, dependiente de Dios en toda oración. Pero no serlo de cualquier manera, no según lo que tú interpretes que es orar. Debes orar tal cual en tu lucha espiritual Pablo nos acaba de decir, en toda oración y súplica, en todo asunto general o en todo asunto específico, llevarlo todo en dependencia al trono de la gracia de nuestro Señor, orando conscientemente de que todas nuestras vidas están delante del Señor y por esa razón tu vida es una vida de oración, moldeando todas tus oraciones según la palabra de Dios, no para que se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios y descansando en que esa voluntad, aunque quizás no la entienda, es lo mejor, que la mejor respuesta que el Señor me puede dar.
Debo orar, por tanto, en total dependencia del Espíritu Santo. Debo orar porque sé en quién he creído y que Él es fiel y justo y va a responder a todos sus hijos siempre. Debes orar no preocupado por ti, preocupado por tus hermanos, así como hizo Cristo. De esa manera, solo de esa manera ganaremos todos como iglesia nuestras batallas espirituales para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Señor y Padre, gracias por recordarnos cuán importante es la oración, Señor. Cuán dependientes somos de ti, y es por esa razón que te pedimos perdón por las veces en las que tenemos la oración como algo accesorio, algo incluso prescindible en nuestros quehaceres diarios, y no lo tenemos como lo más importante de nuestras vidas. No hay forma de poder mantenernos firmes en las batallas espirituales que debemos enfrentar si no nos mantenemos firmes en la oración. En la oración conforme a lo que tú, Señor, nos has dicho, en toda dependencia del Espíritu Santo, en toda voluntad revelada por ti en tu palabra, en toda preocupación los unos por los otros. Señor, por esa razón que te suplicamos que sigas moldeando nuestras vidas, aún también nuestras vidas de oración. Ayúdanos, Señor, para orar como nuestro amado Señor Jesucristo, para que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que tú sigas también, Señor, ayudándonos a saber que sin ti nada podemos hacer. Que sigas menguando nuestras vidas para que tú sigas creciendo en ellas, Señor. Que en medio de nuestras situaciones, circunstancias a veces muy dolorosas, como leíamos en el Salmo, reconozcamos que tú eres Dios y que no hay más Dios fuera de ti, que tú eres nuestra roca de salvación y que descansemos, Señor, siempre en tu voluntad, en tu respuesta, confiados de que tú siempre respondes, porque tú, Señor, quieres responder a todos y cada uno de tus hijos. Ayúdanos a descansar, Señor, y a confiar plenamente en ti, a confiar plenamente en la obra de Cristo. Y gracias por Él, porque Él está intercediendo y lo hace perpetuamente ante el trono de tu gracia por nosotros. Ayúdanos, Señor, a imitar a nuestro amado Señor y a interceder también los unos por los otros. En Cristo Jesús. Amén.